Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta nueva temática que se había quedado la asignación, que pues corresponde a la parte de estudiar el momento, ¿sí? Momento o cantidad de movimiento lineal. Entonces, pues vea que partimos de la segunda ley de Newton y pues uno podría decir, pues es un simple arreglo matemático nuevo y de ahí sale una nueva cantidad, pero la realidad es que es al revés. O sea, nosotros partimos desde un punto de vista que, como les había dicho en su momento cuando vimos aceleración, pues no es el original. El original en realidad es precisamente el análisis del cambio en el momento. Entonces definimos al momento lineal o cantidad de movimiento lineal como matemáticamente como la multiplicación de la masa por la velocidad. Unidades de esto, pues 1 kilogramos por metro sobre segundo, por ahí otra asociada, más adelante vamos a verlo, y pues es una cantidad vectorial, ¿sí? Pues estamos hablando de que pues proviene de un análisis de una cantidad vectorial como las fuerzas, pues tiene sentido que el momento sea una cantidad vectorial. Y de hecho, pues con esto retomamos al análisis vectorial, porque si ustedes se fijan, pues lo pausamos en cierta manera al ver el concepto de trabajo y energía. Entonces, tenemos que, pues, esa es la definición de la segunda ley de Newton, esa es la más general en realidad. O sea, la segunda ley de Newton, por definición, dice que la fuerza neta está asociada a un cambio en la cantidad de movimiento lineal, ¿sí? O en el momento de un sistema. Y pues acá me dicen que, pues, una manera de definir el momento lineal es como una cuantificación del movimiento de un objeto en función de la inercia que esté presente. Y vea que en cierta manera esa expresión, pues, tiene el mismo sentido que la segunda ley como la conocíamos tradicionalmente, ¿no? Y de hecho es una forma más natural de poder describir el movimiento, ¿sí? Sigue siguiendo el mismo patrón en el cual, pues, si tenemos que el objeto es más masivo y lleva una mayor velocidad, pues lleva más momento. Si la velocidad es cero, pues el momento es cero, ¿verdad? Y pues salen todas las mismas relaciones que habíamos visto desde la perspectiva de masa por aceleración para la segunda ley de Newton. Con la cuestión de que esta expresión en realidad es la más completa porque esta es una expresión de la segunda ley de Newton, sí me sirve para cualquier marco de referencia, sea inercial o no, porque pues la propia inercia está contenida en la expresión de la velocidad. ¿Sí? Entonces, pues es una expresión más conveniente para poder trabajar. Esto lo explico con más detalle en el video. Y pues de ahí estudiamos otra cantidad asociada al momento, que es el impulso. Entonces, para eso nosotros consideramos una fuerza que es de corto alcance, pero de muy alta amplitud, algo como esto, ¿no? Entonces, es una fuerza que pues dura un intervalo de tiempo corto, pero pues tiene una gran amplitud, tiene una gran magnitud, por así decirlo. Y pues tenemos que, por definición, el impulso es la integral, es el área bajo esa curva, ¿verdad? Que es una curva de fuerza en función del tiempo, ¿sí? Luego, pues encontramos una relación con el momento lineal, pues por medio de la propia expresión. Aquí pues podemos ver la matemática, es bastante evidente acerca de cómo se relaciona la fuerza con el cambio en el momento, y pues tenemos que el impulso se relaciona precisamente con eso, ¿no? Con el cambio en el momento, y lo que me da es un análogo al teorema trabajo-energía vectorial, que es el teorema impulso-momento. Entonces acá más o menos definimos que el impulso es una medida del grado en que una fuerza externa, vea que pues estamos hablando de que la fuerza neta aquí tiene que ser una fuerza neta externa, y pues esta me cambia el momento lineal de una partícula móvil. De hecho, pues vamos a notar que en gran parte de los casos que vamos a estudiar, pues nosotros trabajamos con fuerzas externas, como por ejemplo la que ejerce un bate sobre una pelota. O sea, usted tiene que la pelota se mueve en una dirección, usted la batea, se aplica una enorme fuerza en un intervalo de tiempo muy corto, y pues esta se devuelve, ¿no? En la misma dirección o en una dirección diferente, pero pues con una velocidad que pueda ser mayor, ¿verdad? Y pues en este caso el elemento que causa la fuerza externa es precisamente el choque del bate. Esto además también va a justificar cuando nosotros hablábamos en cinemática, ¿no? De que decíamos que, la colisión, pues, o sea, cuando teníamos un movimiento, siempre medíamos la velocidad justo antes de chocar, porque al chocar precisamente lo que tenemos es una transferencia de una fuerza externa, que en este caso sería la fuerza, por ejemplo, del suelo, digamos, que cambia el estado de movimiento del sistema de una manera abrupta. O sea, cuando usted tiene que usted deja caer una piedra, por ejemplo,
Y pues justo antes de caer, justo antes de chocar con el piso, tiene una velocidad final, pero de ahí choca, ¿verdad? Y pues se detiene, ¿no? Pero en el proceso de choque y que se detenga es donde tenemos que se da este proceso, ¿no? Que cambia el momento de la piedra, por ejemplo, y es debido al impulso que ejerce el suelo sobre la piedra, ¿verdad? Entonces, pues, esto ya le da justificación a lo que pues en su momento habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, la fuerza externa le ejerce el suelo sobre la piedra, por ejemplo. Y pues eso lo que me genera cambio es que, pues, que me cambia el momento lineal de la partícula móvil, que en este caso sería la piedra. Me dicen que si la fuerza neta externa es constante, o bien se desea conocer el impulso para una fuerza promedio, pues yo tengo que la descripción matemática de eso es esta de acá, ¿verdad? Entonces, pues al ser constante o al ser un promedio, el promedio, pues estamos hablando de que la fuerza es la misma en todo tiempo, ¿no? Entonces, pues tendríamos que sale de la integral y pues simplemente tendríamos que el impulso sería no más que el cambio en el tiempo por la fuerza neta que pues causa, la fuerza neta externa que causa precisamente el impulso sobre ese objeto, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que había que estudiar para la clase de hoy. No sé si con respecto a esto hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita con respecto a él? Está claro. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer unos cuantos ejercicios sobre impulso. La temática de impulso es bastante simple. Vamos a ver que siempre es lo mismo, o sea, siempre vamos a tener un impacto de muy corto tiempo, pero de muy alta magnitud, actuando sobre un objeto que cambia precisamente el estado de movimiento de este, ¿no? Entonces, pues para eso vamos a analizar los siguientes ejemplos. Entonces empezamos con este, vea que pues ahí me hablan de precisamente un escenario como ese, ¿no? La fuerza de un batazo. Entonces tenemos que hay una pelota de béisbol que tiene una masa de 0.145 kilogramos. Y lo que me piden acá es, me dicen que pues la masa, perdón, se lanza con una velocidad de 45 metros por segundo y al batearla, o sea, usted golpea esa pelota, pues cambia obviamente el estado de movimiento y ahora lo que sucede es que la velocidad cambia de dirección y cambia en magnitud y se mueve a 55 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces, dada esa información, me dan que la velocidad inicial es de 45 metros por segundo, la velocidad final es de 55 metros por segundo en la dirección opuesta. O sea que pues una tiene que ser negativa a la otra. Vamos a asumir que pues la negativa es la final. Asumamos que pues se batea hacia la izquierda, por ejemplo. Y me piden determinar el cambio en el momento. En el inciso A. Entonces me piden determinar el cambio en el momento lineal de la pelota. Y me piden determinar el impulso que el bate aplicó sobre la pelota. Y en el inciso B, lo que me piden es determinar, dado que el tiempo que está en contacto la pelota con el bate, vea que es un tiempo bastante corto, son 2 milisegundos. ¿Cuántos son 2 milisegundos en segundos? ¿Ah? 2 milisegundos. Dos por, Siga, compañera. Ya, 2 por 10 a la negativo 3. correcto. Y el compañero que dijo .002 también, pues es correcto, ¿verdad? Muy bien. 2 por 10 a la menos 3 segundos, que es lo mismo que tener .002 segundos. Entonces vea que el intervalo de tiempo que la pelota, y pues así es, ¿verdad? Cuando uno juega béisbol, es un tiempo muy corto, pero le imprime una gran fuerza. Entonces, en ese tiempo de contacto me piden determinar cuál es la fuerza media aplicada por el bate sobre la pelota. Muy bien, entonces me están pidiendo el cambio en el momento, en el inciso A. Y pues recordemos, por definición, ¿a qué es igual el momento? Masa por velocidad. Masa por velocidad, entonces pues tendríamos que, si es cambio en el momento, sería masa por la velocidad final menos la masa por la velocidad inicial. Entonces tendríamos que
pues la masa es la misma siempre, ¿no? Entonces puedo sacarla como factor común y me quedaría el cambio en las velocidades. Entonces tendríamos que el cambio en el momento va a ser tal que me quedaría 0.145 kilogramos por la velocidad final, que pues me dicen que es de 55 metros por segundo en la dirección opuesta a la del original. O sea que vamos a asumir que la velocidad original fuese hacia la izquierda o hacia la derecha, pues era la positiva. Y la otra, al ser opuesta, pues tiene que ser de signo opuesto, porque estamos trabajando con una cantidad vectorial, ¿no? Entonces, pues, obviamente hay que respetar la convención de signos, el sistema de referencia y todo eso. Entonces tendríamos que la velocidad final son negativo 55 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que sería positivo 45 metros por segundo. Entonces calculemos por favor a qué tendría que ser igual esa velocidad. Perdón, ese cambio en el momento. Ok, ¿cuánto les da el cambio en el momento? Menos 14.5. Menos 14.5. ¿Qué unidades? Kilogramos por metro. 0,5. Kilogramo por metro sobre segundo. Entonces, ese sería el cambio en el momento que estaría experimentando esa pelota. Muy bien, pues no hay nada del otro mundo. También me piden el impulso. Entonces, ¿a qué tendría que ser igual el impulso? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Es igual al cambio del momento lineal. Es igual al cambio del momento. Entonces, pues en cierta manera con esto hemos calculado también el impulso, ¿no? Y tendríamos que, pues, sería igual al cambio en el momento por la definición de que del teorema impulso-momento, ¿no? Que el impulso por definición es igual al cambio en el momento, pues acá hemos determinado también el impulso. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahorita. Pues eso es bastante evidente, ¿no? Vamos al inciso B, en el cual me dicen, bueno, ahora la pelota está en contacto con el bate durante 2 milisegundos y me piden la fuerza media aplicada. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder calcular esa fuerza media, dado que me dan el intervalo de tiempo en el cual la pelota está en contacto con el bate? Vamos a utilizar la de fórmula de impulso. ¿Qué dice? Impulso es igual a la suma de las fuerzas por la derivación de tiempo. Ajá, la fuerza media, que sería, pues, por ejemplo, la suma de las fuerzas, la fuerza neta, ¿verdad? En este caso, pues, sería la fuerza media por el intervalo de tiempo. Muy bien. Y pues vea que el impulso ya lo tenemos, ¿no? De lo que habíamos calculado en el inciso A. Entonces, pues, nos queda simple, ¿no? El despeje y tendríamos que la fuerza media que estaría experimentando esa pelota sería igual al impulso dividido entre el intervalo de tiempo. Entonces me quedaría menos 14.5 kilogramos por metro sobre segundo entre los 0.002 o bien 2 por 10 a la menos 3 segundos. Vemos que, pues, bueno, calculen a ver a cuánto es igual eso, por favor. Menos 7.250. Menos 7.250 unidades. Newton. Aquí sería newton. Muy bien, pues aquí se evidencia, ¿no? Kilogramos por metro entre segundo sobre segundo, entre segundo, pues es precisamente
1 newton, entonces sí, tiene sentido que pues la fuerza no se haya quedado así. Entonces vean, es una fuerza inmensa, son 7000 y la madre de newtons en solo 2 milésimas de segundo. ¿Sí? Entonces, pues, esto es algo característico de estas fuerzas, ¿sí? O sea, siempre que trabajamos con impulso, pues es natural encontrarnos con intervalos de tiempo muy cortos y magnitudes de fuerza bastante grandes. Así que estos naturales, esto ya nos da una idea de, pues, cuando toque trabajar en estos problemas, ¿no? Pues, que bueno, ya sabríamos que es un problema que tiene que ver con impulso. Bien, me imagino que no hay preguntas, entonces avanzo al siguiente. Y pues aquí me hablan de un disco de hockey, ya que es otro que se somete a un cambio brusco de movimiento, ¿no? Entonces me dicen que la masa del disco de hockey pues es de 0.160 kilogramos. Me dicen que para t igual a 0, el disco se mueve hacia la derecha a 3 metros por segundo. Entonces vamos a asumir que esa es la velocidad inicial, se mueve hacia la derecha. Si usamos un sistema de referencia usual, pues esa velocidad sería positiva, ¿verdad? Y lo que me piden en el inciso A sería la velocidad después de aplicar 25 newtons hacia la derecha durante 0.050 segundos. O sea, aquí me piden la velocidad final, magnitud y dirección, dado que la fuerza aplicada es de 25 newtons, esta sería pues la fuerza neta, ¿verdad? Es la única que se aplica. Hacia la derecha, así que pues iría en la misma dirección de lo que yo definí como el sistema de referencia positivo. Entonces yo asumí que la derecha era positivo, por ende pues la fuerza neta va a ser positiva también. Si lo hubiera asumido hacia la izquierda, pues, si lo hubiera asumido negativo hacia la derecha, por ejemplo, pues la fuerza neta tendría que ser negativa también. Y me dicen que esa fuerza aplicada es durante un intervalo de tiempo de 0.50 segundos. En el inciso A. Y en el inciso B me dice, si en lugar de ello se aplica una fuerza de 12 newtons dirigida hacia la izquierda en ese intervalo de tiempo, ¿cuál es la velocidad final del disco? Entonces vea que en el inciso B, pues la fuerza neta ahí sí sería negativa conforme a la referencia que he adoptado. El intervalo de tiempo sería el mismo. Y lo que me piden es determinar también la velocidad final. Pues vea que es la misma lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer ahí para poder determinar lo que me están pidiendo? Entonces, ¿cómo hacemos? Se puede calcular el impulso primero. El impulso, ¿y a qué sería igual el impulso en este caso? El cambio del momento. Cambio en el momento, o sea, tendríamos que el impulso es el cambio en el momento, es decir, la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, que desde luego mi incógnita es esta, ¿verdad? Y a su vez aquí, o sea, por definición ese es el teorema impulso-momento, pero pues el impulso como tal a qué es igual. La fuerza por el intervalo de tiempo. A la fuerza por el intervalo de tiempo, ¿no? Ya sabemos que, pues, en este caso es una fuerza constante, entonces puedo usar esta expresión, ¿verdad? Fuerza neta por el intervalo de tiempo. Si fuera variable, pues obviamente tengo que integrar. Pero bueno, aquí tendríamos eso. Y, pues, vea que ahí está toda la información, ¿no? Esto lo reemplazo acá, entonces de ahí despejo para la velocidad, ¿no? Y con eso ya resuelvo. Entonces tendríamos que la fuerza neta por el intervalo de tiempo va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la inicial. Entonces, al despejar para la velocidad final, pues me quedaría que esta va a ser igual a la fuerza neta por el intervalo de tiempo entre la masa del disco de hockey más la velocidad inicial de este. De ahí para allá, pues vea que el inciso A y el B parten de la misma fórmula, o sea que esto de acá pues es el análisis que ocupo para ambos. Por lo tanto, tendríamos que para el inciso A, pues reemplazamos valores, tendríamos que la velocidad final pues va a ser la fuerza neta aplicada, que es de positivo 25 newtons, va hacia la derecha, ¿verdad? Por 0.050 segundos, que es el intervalo de tiempo en el cual se aplica la fuerza, entre la masa del disco de hockey, que son 0.160 kilogramos, más la velocidad inicial, que son 3 metros por segundo. Y en el inciso B, pues algo análogo, ¿verdad? Simplemente pues usamos que la fuerza neta ahora es negativa, pero pues en esencia todo lo demás es igual.
Entonces calculen ambos valores, por favor. La velocidad final para A sería 10.8 metros sobre segundo. 10.8 metros sobre segundo. Bien. ¿Y la otra? ¿Cuánto les da la otra? Menos 0.75. Menos 0.75. Ok, entonces, bueno, vea que tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de que en el inciso A la fuerza aplicada va en la misma dirección del movimiento original. Pues es natural esperar que la velocidad aumente de respecto al original, ¿no? En el inciso B, pues tenemos que la fuerza que se aplica es opuesta a la dirección del movimiento. Es una fuerza que aplica instantáneamente, vemos que es un intervalo de tiempo bastante corto y es tan grande, lo suficientemente grande para cambiar no solo la magnitud con la cual se mueve el disco, sino que además la dirección. Entonces vemos que ahora pues se mueve hacia la izquierda con 0.75 metros por segundo. Bien, no sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. ¿Alguna duda? Todo claro. Ok, aquí hago una observación porque vea que ambos problemas que yo he hecho son en una dimensión. Entonces, pues estamos hablando de que el impulso, el cambio en el momento, el propio momento, son cantidades vectoriales. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera que hubiera componentes, ¿no? O sea, si tuviéramos que hubiera movimiento en dos dimensiones, pues obviamente debo descomponer para hacer mi análisis. Entonces, si tenemos chance, vamos a hacer un ejemplo de eso más adelante. Por ahora vamos a hacer este otro, que pues me habla de una piedra de 2 kilogramos, y pues vea que aquí me dan la gráfica de la fuerza, ¿verdad? O sea, me dicen cómo es la fuerza en función del tiempo. La piedra dice que es de 2 kilogramos, se desliza hacia la derecha por una superficie horizontal sin fricción a 5 metros por segundo, por lo tanto la velocidad inicial sería positivo 5, si asumimos una referencia usual, donde el movimiento hacia la derecha es positivo, ¿no? Y pues me dicen que de ahí repentinamente es golpeada por un objeto que ejerce una gran fuerza horizontal sobre ella por un breve lapso, que es este de acá. Entonces vemos que la fuerza es grande, son 2.500 newtons, 2.50 kilonewtons, estamos hablando de 10 a la 3, pero el intervalo de tiempo es de ¿cuánto? O sea, ¿durante cuánto tiempo se aplican esos 2.500 newtons? Un segundo. Un milisegundo. Milisegundo. Un milisegundo, ¿verdad? O sea, 1 por 10 a la menos 3, o sea, una milésima de segundo. Es un tiempo muy corto en el cual se aplica una fuerza bastante grande. Entonces, en el inciso A me piden determinar el impulso que se realiza sobre la piedra debido a esa fuerza. En el inciso B me piden determinar la velocidad que va a tener la velocidad final de la piedra después de que la fuerza actúa, si esta actúa en el inciso A hacia la derecha, o sea que vamos a asumir que pues la fuerza es positiva. Y en el inciso B, pues me piden la velocidad si la fuerza neta pues es negativa, ¿no? Porque pues ahora me dicen que la fuerza actúa hacia la izquierda, en el inciso 2. Entonces vea, este es un ejemplo bastante simple. Si usted se fija, pues solamente tenemos que la curva pues es un cuadradito, ¿no? Pero pues en esencia, este ejercicio pues yo lo puse para pues darnos cuenta de que pues en estas situaciones en las cuales me dan gráficas
de fuerza en función del tiempo, pues yo debo asumir el concepto que manejamos de impulso. Entonces, por definición, ¿a qué es igual el impulso? En general. La integral de la fuerza neta. Que es dependiente del tiempo con respecto al tiempo, ¿verdad? De T sub Entonces, 0 a T. correcto, evaluamos entre dos tiempos. Entonces, bueno, esto, y por definición una integral definida, ¿a qué es igual? El área abajo de la curva. El área bajo la curva. Entonces, en este problema, pues, usted lo puede hacer de varias maneras. O sea, vea que, pues, al ser una fuerza constante, puedo usar directamente esta expresión de acá, por ejemplo, es lo mismo, ¿verdad? Pero, pues, la idea de darle la gráfica es para que identifique eso, ¿no? De que, pues, se cumple la definición de la integral definida, que es un área bajo la curva. Y, pues, entonces tendríamos que, aquí no me voy a complicar, tendríamos que, pues, sería el área bajo esa curva, que pues sería lo que mide la fuerza, que son 2.50 kilonewtons, o sea, 2.500 newtons, que es lo que mide hacia arriba, ¿verdad? Multiplicado por el cambio en el tiempo, ¿no? El delta T, que pues en este caso serían los 16 menos 15 milisegundos, ¿verdad? Entonces me quedaría que pues sería 2.500 newtons por 1 por 10 a la menos 3 segundos, ¿verdad? O sea, me va a quedar 2.5. El 2.500 se anula con el 1 por 10 a la menos 3. Entonces me va a quedar que pues el impulso es de 2.5 newtons por segundo. ¿Sí? Y pues vea que en esencia es la misma fórmula que habíamos determinado, que habíamos utilizado antes, pues, o sea, no hay mayor complicación en eso. Entonces tendríamos que el impulso es de 2.5 newtons por segundo y con eso tenemos resuelto el inciso A. Luego en el inciso B, pues vea que es más de lo mismo, o sea, tenemos que, pues el impulso se relaciona con el cambio en el momento, entonces tendríamos que, pues el impulso va a ser igual a la masa por la velocidad final menos la inicial, por lo tanto, igual que en el problema anterior, la velocidad final sería igual a el impulso entre la masa más la velocidad inicial. Entonces, para el inciso 1, que tenemos que, pues el impulso va hacia la derecha, tendríamos que ese impulso, perdón, que la fuerza actúa hacia la derecha, tendríamos que ese impulso, al ser proporcional a la fuerza, pues va a ser también hacia la derecha, no va a ser positivo, conforme a la referencia que he tomado. Por lo tanto, la velocidad final va a ser igual a 2.5 newtons por segundo entre la masa, que es de 2 kilogramos, más la velocidad inicial, que son 5 metros por segundo. Y en el inciso 2, pues tendríamos que el impulso va a ser negativo. Pero pues en esencia todo lo demás es igual. Entonces vea, tenemos 2.5 entre 2, eso es 1.25. Entonces me quedaría este de acá 6.25 metros por segundo. Y este de acá me quedaría 3.75, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y bueno, con eso tenemos resuelto este problema. Este es un problema, pues, todos estos problemas son sencillos y de hecho, pues todos los problemas de impulso considero que son así. No hay mucho que pensar porque en esencia, pues, simplemente es eso. Simplemente es ver lo que tenemos, ¿verdad? Siempre son fuerzas de muy alta amplitud, de una magnitud muy grande, ¿verdad? Fuerzas intensas que duran un intervalo de tiempo muy corto. Ya desde ahí, pues, ya es un problema de impulso. Y son fuerzas lo suficientemente grandes para cambiar el estado de movimiento de un cuerpo, ¿no? Recordar que estas son fuerzas externas también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer un problema en el cual haya que considerar momento en dos dimensiones para, pues, poner en práctica eso. Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Va a ser relativamente corta porque pues, el concepto es relativamente simple. Entonces vamos a hacer este problema de acá. Vea que otro bate que golpea una pelota. Pero ahora pues tenemos que la pelota primero viaja horizontalmente hacia la derecha a 50 metros por segundo. Pero al golpearla, hay contacto con el bate, un intervalo de tiempo muy corto, etcétera, pues cambia la dirección del movimiento y ahora se mueve hacia la izquierda a 65 metros por segundo, pero a un ángulo de 30 grados por arriba del horizontal. Entonces me dicen que si la pelota y el bate están en contacto durante 1.75 milisegundos, calcule las componentes horizontal y vertical de la fuerza media que actúa sobre la pelota. Entonces tendríamos que la masa es de 0.145 kilogramos. Me dan que la velocidad inicial, pues vea que en este caso la voy a expresar vectorial, ¿no? Porque vea que pues tenemos que va completamente horizontal hacia la derecha. Entonces podríamos decir que la velocidad inicial es 50 metros por segundo
en la dirección de X positivo, por ejemplo. Y en el caso de la velocidad final, pues tendríamos que la magnitud es de 65 metros por segundo y el ángulo es de 30 grados por arriba del horizontal. Por lo tanto, hay que buscar una manera de expresar esta información en términos de un vector de velocidad final que se pueda descomponer en términos de las componentes, ¿no? Para poder trabajar con eso. Y pues esto en alusión a lo que había mencionado, ¿no? Estamos trabajando con cantidades vectoriales en realidad, entonces debo distinguir lo que corresponde a X con lo que corresponde a Y. Me dicen que el intervalo de tiempo es de 1.75 milisegundos, es decir, de 1.75 por 10 a la menos 3 segundos. Perdón. Y con base en esto me piden determinar las componentes de la fuerza media. Entonces vea que pues aquí la fuerza media ya la tratamos vectorial también, porque pues obviamente la interacción pues es en 2 dimensiones. Entonces si usted hace un dibujo de lo que está pasando acá, pues usted tiene la pelota moviéndose hacia la derecha con una velocidad inicial. Digamos que aquí está el bateador, ese es el bate, ¿verdad? Y pues choca, ¿no? Entonces tendríamos que la dirección original que llevaba esa pelota pues podría ser esta de acá, pero la nueva dirección me dicen que es a un ángulo a 30 grados respecto de la horizontal. Entonces tendríamos que la nueva dirección que tendría el bate una vez que lo ha bateado, valga la redundancia, la velocidad final pues va a ir de esa manera, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vea que pues tendríamos que determinar las componentes del vector de velocidad final. Velocidad inicial pues es obvio que es una componente horizontal, entonces solo tenemos que es positivo 50 en la dirección de X. Y pues acá definimos referencia también para el movimiento vertical, porque pues obviamente hay una componente vertical de la velocidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para determinar las componentes de la velocidad final? Con la información que tenemos hasta ahorita. Ajá. ¿Cómo hacemos para determinar la velocidad final en términos de las componentes? A ver, Jenny Damaris, ¿qué haría usted para determinar las componentes de la velocidad final? ¿Está Jenny Damaris? Daywins, Valdemar, ¿cómo haría usted para calcular la velocidad final en términos de las componentes? Ah, ¿me escuchan o no? Sí se escucha. Entonces, bueno, ya habló usted, contésteme. ¿Cómo calcularía las componentes de la velocidad final para ese sistema? Ya que nos dan el ángulo, podríamos usar seno, seno y coseno para tener las componentes de X y Y. Sí, claro, se forma un triángulo rectángulo, donde pues esta sería la magnitud de la velocidad, esta sería la componente vertical y esta la horizontal, ¿verdad? Y pues por medio del ángulo relacionamos cada cosa. Entonces, la componente en X, ¿a qué tendría que ser igual? En términos de magnitud y dirección. A ver, por coseno del ángulo. B por coseno. Vea que pues tiene que ser negativa, ¿verdad? Porque pues ahora tenemos que al descomponer, pues la velocidad en X va negativa respecto de mi referencia. Entonces pues debo incluir esa información en mi análisis. Y BY tendría que ser igual por ende a B seno de teta positivo en este caso porque pues es una componente que va verticalmente hacia arriba.
Muy bien, entonces tendríamos que, la velocidad final pues sería las componentes como están ahí, ¿verdad? Entonces tendríamos que V final, por ejemplo, sería igual a la velocidad final en X, que sería 65 metros por segundo por el coseno de 30 grados en la dirección de menos X, ¿verdad? Más los 65 metros por segundo por el seno de 30 grados en la dirección de Y. Entonces calculemos los valores numéricos, por favor, a ver a cuánto da igual. Ajá, aquí es igual estos valores. Andan con pereza, yo creo que no han almorzado. 56.29 en X. Negativo, ¿verdad? Sí, en X negativo. Ujú. Y 32.5 en Y. 22.5 en Y. Ok. Muy bien, entonces pues esa sería la velocidad final. Ahora, vean que lo que me están pidiendo es la fuerza media. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para poder calcular esa fuerza media con la información que me han dado? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular fuerza media, muchachos? Ánimo. O sea, ya casi van a almorzar, pero si no se apuran, pues van a tardarse. Entonces, Vamos a usar la de que fuerza igual a m por la derivada de velocidad en respecto al tiempo. ¿cómo? ¿Cuál? La de que fuerza media es igual a masa por la derivada de velocidad en respecto al tiempo. ¿Y de dónde sale eso? De la que se compone la segunda ley de Newton. Es Mm, sí, pero en el contexto de lo que estamos trabajando, porque vea que esta fuerza media está asociada a un impulso, ¿no? Entonces, ¿hay alguna asociación entre el impulso y la fuerza media? Ajá. Fuerza por el intervalo del tiempo. Fuerza por el intervalo de tiempo, ¿no? Pues la fuerza, en este caso es una fuerza media, pues simplemente al multiplicarla por el intervalo de tiempo, pues nos queda el impulso, ¿verdad? Y a su vez el impulso, ¿a qué es igual? Ponerse las pilas, muchachos, están muy lentos. Pero al diferencial del momento. Al cambio en el momento, ¿verdad? Por el teorema de impulso-momento. Desde luego, pues hay que ver que todas estas son cantidades vectoriales, ¿verdad? Entonces, pues aquí hacemos uso de su notación pertinente. Entonces, vea, pues ya tenemos la velocidad final, ya tenemos la velocidad inicial, ya tenemos la masa, ¿sí? Entonces, pues es muy simple, no habría que despejar para lo que me están pidiendo,
Y tendríamos que la fuerza media, pues sí va a ser igual a lo que había hecho el compañero, pero pues hay que entender de dónde proviene la fórmula, ¿no? Y en este caso pues implicaría cambio en el momento entre el cambio en el tiempo. Es decir, la masa por la velocidad final entre el intervalo de tiempo menos la velocidad inicial entre el intervalo de tiempo. Es decir, tendríamos que el vector de fuerza media va a ser igual a los 0.145 kilogramos de la masa de la pelota por la velocidad final, que pues tenemos que sería todo este vector, ¿no? Sería entonces menos 56.29 metros por segundo en X más 32.5 metros por segundo en Y. Cada uno de estos dividido entre el intervalo de tiempo, que es 1.75 por 10 a la menos 3. Entonces, pues aquí estoy restando el vector de velocidad final, menos el vector de velocidad inicial, que simplemente es 50 metros por segundo en X. Y la componente en Y que tendría que ser igual para el vector de velocidad inicial. Cero. 0. 0 en Y. ¿Y por qué, por qué hay que hacer la distinción con lo de X y lo de Y? Porque voy a operar cada componente por aparte, ¿no? Nosotros ya sabemos que las cantidades vectoriales, pues, se opera en función de cada componente. Entonces, pues vea que aquí, al hacer eso, yo simplifico y me quedaría 0.145 kilogramos dividido, multiplicado por la diferencia entre la componente en X de la velocidad final menos la componente en X de la velocidad inicial, y lo mismo en Y, ¿verdad? Entonces vea que me quedaría menos 56.29 metros por segundo menos los 50 metros por segundo de la velocidad inicial. Y pues todo esto va dividido entre los 1.75 por 10 a la menos 3 segundos. En la dirección de X. Más, porque acuérdese que pues al operar vectorialmente, siempre la forma del vector debe ser algo así, ¿verdad? Fuerza media, en este caso estamos hablando de que habría una componente en X de la fuerza media, en la dirección de X más una componente en Y. Entonces, pues el más se preserva y pues la operatoria se hace solo entre las componentes, ¿no? Entonces, de ahí me quedaría más la componente en Y de la velocidad final, que son 32.5 metros por segundo, menos la componente en Y de la velocidad inicial, que es 0, ¿verdad? Entre 1.75 por 10 a la menos 3 segundos, todo esto en la dirección de Y. Entonces, calculemos por favor a qué sería igual todo esto de acá. Aquí, por ejemplo, pues calculen esa operación, pero multiplíquenla ya por 0.145 para obtener directamente cuál sería la magnitud de la fuerza media. Entonces, lo que les dé de acá lo multiplican por 0.145 y después lo que les dé de aquí lo multiplican por 0.145 también, para ya obtener de un solo la magnitud de la fuerza media.
Menos 6090 newtons me quedan. ¿Cuál componente? Ah, perdón, me confundí. Queda igual a 8806.88 en X. Negativo. Sí, sí, negativo. 8806.88, 8807 newtons en la dirección de X y en Y. 2692.85. Esa sería, por tanto, la fuerza media que estaría experimentando la pelota. Vemos que es una fuerza bastante grande. Y si se fija, pues mucho más grande en la componente horizontal que en la vertical, y pues es conveniente, ¿no? Porque así le da el suficiente impulso para moverse más rápido hacia adelante y pues lo suficiente hacia arriba para pues batear la pelota como debe ser, ¿verdad? O sea, es una fuerza bastante grande. Esas son las componentes horizontal y vertical. Digamos que usted viniera y le dijera, calcule la magnitud de la fuerza media. Pues ya sabemos que para poder calcular, o simplemente le dice, calcule la fuerza media. Pues obviamente lo que tengo que hacer es calcular la magnitud y pues en este caso sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, ¿no? Entonces se elevaría este al cuadrado, este de acá, y sacó la raíz y con eso ya tendría la magnitud de la fuerza media, ¿verdad? Todo es cuestión de la información que le estén pidiendo. Y bueno, con eso tenemos resuelto este problema. No sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita? Lick, Uh-huh. entré un poco tarde, no sé si dejó alguna tarea antes en los primeros minutos. No, eso viene ahorita. La tarea es para ahorita. Entonces, la tarea, pues solo son 2 ejercicios para esto. Ya saben, para el final del parcial y todo eso, eso sería toda la tarea. Porque el contenido es bastante simple, o sea, ya, pues ustedes ya vieron que siempre es lo mismo, siempre es calcular fuerzas medias, siempre vemos que son valores grandes, siempre vemos intervalos de tiempo cortos, etcétera, etcétera. O sea, no hace falta ahondar mucho más en eso. Lo que sí es que para mañana nosotros vamos a, sí necesitaría que vean otro video de conceptos que ya tiene que ver con el tema de conservación del momento. O sea, así como la energía es una cantidad conservada, pues vamos a aprender que el momento también es una cantidad que pues, se puede conservar bajo ciertas condiciones. Entonces, para eso, en estos momentos yo ya les estoy habilitando en el campus, pues, un video de contenidos para que pues, puedan visualizarlo. Vamos a ver cuánto dura este video, para ver si es factible tener clase mañana. Un momentito. A ver, sí, entonces pues para mañana. Entonces tendríamos clase, hay que tomar nota de esos conceptos, ya lo he habilitado, y pues mañana entraríamos en detalle de eso, ¿verdad? Ya trabajando con conservación de momento, eso lo haríamos mañana y el jueves. El viernes recuerden que tenemos prueba de control de lectura, pero, no he revisado la encuesta, todo esto, ¿verdad? Vamos a ver cómo quedó y en función de eso, pues, ya definimos la hora. Entonces vamos a ver. Hay 16 votos. O sea, vamos a cerrar la encuesta. Entonces, 74% a favor de que sea a la 1 de la tarde. Entonces, la prueba de control de lectura la vamos a tener a la 1 de la tarde el viernes. O sea que el viernes hay clase. O sea que vamos a trabajar mañana miércoles, jueves y viernes con la parte de conservación de momento. Eso es necesario porque pues sí hay bastantes escenarios que considerar y pues hay bastante que hablar al respecto. Entonces, pues vamos a dedicar estos 3 días a eso y pues ya la otra semana continuamos con otra cosa. Bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguna duda hasta ahorita?
Ok, hay que ir estudiando, muchachos. Aceleren un poco el paso, hay que estar estudiando a diario, ¿verdad? Obviamente, pues, o sea, se les está hablando casi cada semana, ¿no? Con los controles de lectura, pues, pilas con eso, ¿verdad? Entonces, si no hay consultas, pues continuamos mañana. Que tengan buena tarde. En día, Alec.